De la mañana contamos con la grata presencia del periodista e historiador, el señor Constante Traverso, con quien vamos a hablar sobre esta primera creación del ejército peruano en nuestro país, respecto también cómo se relaciona, usted sabe, a la batalla de Junín y Ayacucho, que muchas veces pensamos, pues, el 28 de julio de 1821 consolidamos la independencia de nuestro país, pero no es tan cierta esta información y para eso lo hemos invitado el día de hoy al señor Traverso. ¿Cómo está, señor Constante Traverso? ¿Cómo estás, Susan? ¿Qué tal? Qué gusto. Un placer tenerlo aquí justamente para hablar de esta creación del primer ejército del Perú, que tiene que ver, digamos, con esta travesía, con esta aventura de llegar hasta Huamachuco y prepararse para las batallas de Junín y Ayacucho, que finalmente consolidan la independencia en nuestro país. Y de América. Y de América, exactamente. Buenos días con todos los amigos trujillanos. Gracias a Sol TV poder estar difundiendo estos hechos históricos tan importantes. Lo que dices es cierto, ¿no? Acá se forjó el Ejército Libertador. La Intendencia de Trujillo era un tercio del virreinato y abarcaba desde Pativilca hasta Guayaquil, y un gran territorio, incluyendo el nororiente, todo lo que es hoy Amazonas, San Martín. Entonces, en este territorio totalmente libre, porque desde el 29 de diciembre este territorio fue libre, independiente, ya no tuvo la administración española, funcionó como hay un montón de documentos que nosotros estamos demostrando, como Estado independiente de Trujillo, del Perú. ¿Por qué cree que se pierde esta información en parte de la historia que es tan relevante? Porque como lo comentaba, resaltamos el 28 de julio de 1821, pero ahí no termina la conquista española. Entonces, esta información, lo que se vive en Trujillo, la formación del Ejército del Perú, es bastante importante. ¿Por qué prácticamente no se habla de eso? Bueno, yo creo por el centralismo limeño, ¿no? El centralismo limeño es muy fuerte, ¿no? Y además, no nos olvidemos que Bolívar fue un dictador, un supremo dictador, título que solamente le daban a los emperadores romanos cuando había una guerra. Entonces, con todos esos poderes, porque Bolívar tenía el ejecutivo, el legislativo y el judicial en sus manos, entonces quedó marcado el Perú con eso, ¿no? Entonces, él declaró a Rivagüera traidor, que era otro líder peruano, que fue presidente del Perú, declaró a Torre Tagle, que proclamó la independencia de Trujillo y fue también el presidente del Perú, traidores. Entonces él se quedó solo por su ego, por sus deseos de ser emperador de los Andes. Entonces quedó esa mentalidad absurda, quizás hasta ahora, porque hasta ahora hay peruanos que defienden a Bolívar, ¿no? Hay muchos peruanos, o que defienden a San Martín, dos extranjeros. Entonces esa es la razón, creo, más importante, porque se distorsionó la historia peruana. Entonces lo que estamos haciendo ahora, Susan, es tratar de recuperar en la historia del Perú el lugar que le corresponde a Trujillo. Porque una cosa, como tú lo has dicho, acá se hace el Ejército Libertador. Estamos a 2 días, además de esta conmemoración tan importante de cumplir los 200 años. ¿Cómo se forma, señor Constante Traverso? ¿Quiénes son las personas que forman parte de este ejército y cómo se va a formar? Bueno, todo Trujillo, ¿no? Pero hay algunas personas que sobresalen, pero todas las damas trujillanas, ¿no? Son las que hacen moldes especiales para cortar y ahorrar tela y hacer los uniformes. Con sus empleadas de sus casas, con sus domésticas, se juntaban y hacían uniformes, ¿no? En Huamán se hacían todos los implementos para los caballos, en Moche se hacían las carpas y las frazadas para poder tener abrigo el Ejército Libertador. En Quiriguá se acumulaban los alimentos que podían, porque por ahí iban a pasar rumbo a los Andes, porque ya se sabía que la batalla la íbamos a dar, la última batalla la íbamos a dar en la sierra. Claro, ha sido un trabajo de verdad en equipo, ¿no? Mientras se iba formando el ejército, también estas comidas que preparaban, ¿no? Las damas para poder alimentar, claro, pues, tenías pescado seco de Huachaco, papa seca que venía de Huamachuco, Santiago de Chuco, bueno, todo, el norte, Piura mandó 300,000 pesos de plata, Lambayeque, todo, Pacasmayo, Guadalupe, mandaron caballos para la caballería, o sea, fue un conjunto. Los trujillanos le dimos 100,000 pesos de plata mensuales a Bolívar, se decomisó toda la plata, todo el oro de las iglesias, o sea, aquí se forjó, no hay ninguna discusión que acá se forjó el Ejército Libertador, ¿no? Entonces, a mí, como trujillano,
me siento honrado, orgulloso de serlo. Y ahora más orgulloso todavía de conocer de que el ejército peruano ha reconocido esto y el ejército peruano está liderando este jubileo, esta conmemoración. Vienen todos el alto mando, viene el comandante general del ejército, el general Briceño, viene el general Vargas, que es jefe del Estado Mayor, ¿no? Viene toda una serie de generales que comprometen todo el alto mando del ejército peruano, ¿no? Entonces, así es. Todos ellos vienen acá a celebrarlo en Trujillo. Exacto, ¿no? para darle este valor, ¿no? Que lo hemos perdido, como se dice, si no se cuenta historia, se pierde el valor que deberíamos darle, ¿no? Esta identidad también que debemos reforzar siempre. Ahora, cuéntanos, señor Constante Traverso, a partir de que salen de Trujillo hacia Huamachuco, ¿cuál es esta ruta? ¿Cuántos días demoran? Por favor, un poco de esta aventura, por llamarlo así. Más o menos, al salir de Trujillo hacia Huamachuco, se demoran con las paradas que hacen para recuperar alimentación, más o menos entre 6 a 8 días. ¿no? Y llegan a Huamachuco, se aclimatan en Huamachuco, ¿no? El cuartel general se establece en la Casa de los Arcos, que todavía está en Huamachuco, que debería ser restaurada y convertirse en un gran museo, ¿no? El Museo del Ejército Libertador por su paso por Huamachuco. Bueno, pero siempre en el Perú, te voy a decir, nos olvidamos de estos hechos tan importantes que nos generan identidad local, identidad nacional, identidad regional, identidad nacional, que nos permite sentirnos más peruanos, ¿no? Levantar la figura de Torretagle, de Luis José de Orbegoso. Mira, Luis José de Orbegoso, trujillano, da todas las cosechas de su hacienda Chuquizongo. Le regala a Bolívar al ejército patriota y crea un escuadrón de caballería, el escuadrón Invencible de Trujillo, que después se va a llamar Trujillo, y que ya, gracias a las gestiones que se esté haciendo, sobre todo a las gestiones que hace con un ahínco el general César Claudet, ya vamos a poder dentro de poco tener el cuartel acá en el Alto Huanchaco, donde está establecido el cuartel 37, el batallón 37, tener ahí el cuartel de caballería para que vuelva el escuadrón Trujillo a nuestra tierra y sea nuestro escuadrón histórico. Es linda, es la historia que nos está contando. Nos podríamos quedar aquí todo el día, pero tenemos ya que cerrar la entrevista. Señor Constante Traverso, un honor tenerlo aquí contándonos, explicándonos. Con una frase. A ver. Sin Trujillo y sin Huamachuco no hay triunfo en Junín y Ayacucho. Los esperamos el 18 en la Plaza de Armas y el 19 en ese gran desfile que va a haber, donde van a desfilar los húsares de Junín, esa caballería que nació aquí en Trujillo y 2 batallones históricos. Va a ser un desfile inolvidable. Así es, todos tenemos que estar ahí, por supuesto, participando. Gracias nuevamente. Vamos ahora